En nuestro estudio consecutivo del Evangelio de Juan, estamos meditando en el capítulo 14. Hoy nos corresponde meditar en los versículos 12 al 14. Así que les invito a leer conmigo estos tres versículos, versículos 12 al 14 del Evangelio de Juan, capítulo 14. Todos con su Biblia abierta en este texto. Juan 14, 12 al 14. Dice así: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén. Nuestra predicación lleva por título La promesa de una obra mayor, y está basada en el texto que acabamos de leer. Nuestro pasaje básicamente nos enseña tres cosas, y en esas tres enseñanzas vamos a meditar en este día, querida iglesia. La primera enseñanza que nos muestra el pasaje es una promesa asombrosa que la vemos en el versículo 12. La segunda enseñanza que nos enseña el pasaje es la llave de esa promesa, que la encontramos en el versículo 13. Y la tercera enseñanza es el propósito de la promesa, que la encontramos en el versículo 13 y en el versículo 14. Entonces consideremos nuestra primera enseñanza o nuestro primer encabezado, una promesa asombrosa. Versículo 12, dice así la palabra del Señor: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Amados hermanos, este pasaje que tenemos ante nuestros ojos suele ser uno de los más mal interpretados del Evangelio de Juan. Y la razón principal para la mala interpretación es porque algunos ignoran el contexto y la enseñanza general de las Sagradas Escrituras. Lo usan para enseñar que literalmente todos los creyentes pueden realizar milagros más grandes que los que Cristo realizó, o que cualquier oración será contestada o respondida positivamente y automáticamente solo por terminar con la expresión en el nombre de Jesús. Sin embargo, el contexto muestra otra realidad. Jesús está preparando a sus discípulos para su partida. Ellos están tristes y confundidos. Recuerden que están en el aposento alto, la noche en que el Señor fue entregado en manos de sus verdugos. En consecuencia, lo que el Señor les asegura con esta declaración es que su obra de salvación no terminará con su muerte, sino que continuará por medio de ellos gracias a su resurrección y exaltación a la diestra del Padre, a donde Él iba. Y gracias al envío del Espíritu Santo y el ejercicio y el poder de la oración. Por consiguiente, el tema principal de este pasaje no son los milagros del Señor, sino la continuación de la misión de Cristo a través de los apóstoles y los creyentes de la posteridad. Y esa es la promesa asombrosa que les hace el Señor de hacer obras mayores de las que Él realizó. El versículo 12 inicia diciendo: de cierto os digo, el que en mí cree,
Observen en primer lugar que la promesa de hacer las obras que el Señor hizo no es para una élite espiritual especial. Tampoco es solamente para los apóstoles, sino que Él les asegura que el que cree en Él, dice que el que cree en Él o en mí, Él hará también las obras que Él ha hecho y aún mayores. Así que esto describe al verdadero creyente. Juan utiliza en su evangelio continuamente la expresión el que cree, para referirse a todos los que pertenecen a Cristo y ponen su fe salvadora en Él. Esto nos deja ver que Cristo usa creyentes comunes y corrientes para continuar su obra sobre la tierra. Por consiguiente, la extensión del reino no depende de la habilidad del hombre ni del talento humano, sino de la fe en Cristo y su poder redentor. Pablo lo expresó en Romanos 1:16 de la siguiente manera. Él dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así que el poder de la extensión del reino y la conquista de los corazones que están esclavos del pecado no consiste en la habilidad humana, sino en el poder del evangelio, de la gracia de Dios. El Señor continúa diciendo en el versículo 12, las obras que yo hago, Él las hará también. Nos preguntamos, ¿a qué obras se refiere el Señor? Al observar el Evangelio de Juan, el Señor se refiere no solamente a los milagros, sino a obras que van mucho más allá de los milagros. Por ejemplo, se refiere a la obra de revelar al Padre. Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Se refiere a la obra de enseñar la verdad del Padre. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él dijo, y conoceréis la verdad, la cual soy yo, esta verdad les hará libres. Así que también se refiere a la obra de manifestar el amor del Padre. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Se refiere a la obra de anunciar el reino del Padre. Jesucristo dijo, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a enseñar y a decir en Mateo capítulo 4 versículo 17, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Se refiere también a la obra de llamar al arrepentimiento para la reconciliación con el Padre. En Marcos 1, 14 al 15, el evangelista escribió lo siguiente: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. También se refiere a la obra de anunciar el evangelio para salvar a los pecadores de la ira de Dios. En Juan 3:36 la Escritura dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, hermanos. Como vemos, entonces, ¿a qué se refiere las obras del Señor? A algo más que milagros, hermanos, a algo más trascendente e importante que los milagros. Los milagros eran señales que confirmaban quién era Jesús. Los milagros testificaban que Él era el Mesías prometido, que no era un impostor. Querida iglesia, tenemos que entender una verdad
y es que los milagros por sí mismos no cambian a las personas. Las personas pueden ver milagros, sentirse impresionadas por un tiempo al ver un milagro y seguir siendo rebeldes e impíos después de que les pasa la impresión. Como pasó con los muchos que vieron los milagros del Señor Jesucristo, como pasó con los muchos que vieron los milagros y prodigios que realizó el Señor a través de Moisés para sacarlos de la esclavitud de Egipto. Tan pronto pasaba la euforia de los milagros, el pueblo seguía en rebeldía. Faraón se arrepentía por un tiempito cuando pasaba la euforia del milagro y volvía a sus andanzas. Los milagros en sí mismos no cambian las personas, hermanos. Por consiguiente, vemos también en Jesucristo tantos milagros que hizo el Señor ante sus ojos y no creyeron en Él. Y muchos de los que vieron los milagros gritaban en el pretorio de Pilatos: crucifícale, 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 porque les dieron platica para que lo gritaran. Hermanos, los milagros en sí mismos no cambian a nadie. Por consiguiente, el ministerio del Señor Jesús no eran los milagros. El centro del ministerio del Señor Jesús no eran los milagros. Era revelar el amor del Padre al traer salvación por medio de la fe en Él y su obra redentora. Eso era lo que Él quería, que entendieran que Él es el único medio dado por Dios para que los hombres fueran salvos y libres de la ira de Dios. El centro es Jesús y su obra redentora. La generación adúltera y perversa demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así también estará el Hijo de Dios 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra, en el centro de la tierra, y al tercer día resucitará. ¿Cuál es entonces la mayor señal, el mayor milagro que tú y yo debemos creer? La resurrección de Cristo, el triunfo de la vida sobre la muerte a través de Cristo. El triunfo de Cristo. Él al morir y al resucitar le aplastó la cabeza a Satanás, venció el pecado, venció la muerte. Esa es la señal que tú y yo debemos creer, en la cual debemos poner nuestra confianza en la obra redentora de nuestro glorioso Salvador. No debemos entonces, hermanos, creer que los milagros son lo que cambia a las personas. Es que si mi hermano viera un milagro, es que si mi tío viera un milagro. No, debemos pedirle al Señor, es que si mi tío creyera lo que Cristo hizo por él en la cruz, se arrepintiera de sus pecados y entendiera que no puede salvarse a sí mismo, eso lo salvaría. ¿Qué significa entonces las obras mayores que hará el creyente prometidas por el Señor en este pasaje? Hermanos, no debemos limitar el sentido de obras mayores a los milagros que obraron los apóstoles tras la ascensión de Cristo. Esa idea no está respaldada por los hechos. No leemos de ningún apóstol que caminara sobre el agua o que resucitara a una persona después de 4 días de muerta, como pasó con Lázaro. No lo leemos, ni está registrado que los apóstoles hicieran esas obras mayores refiriéndose a los milagros. Tampoco leemos de alguno de ellos que multiplicara el pan milagrosamente y alimentara a más de 12,000 personas a la vez, ni que hayan sanado un ciego de nacimiento. No lo leemos. Por consiguiente, lo que nuestro Señor tiene en mente cuando dice que el que en Él cree hace mayores obras, o mayores obras hará, se refiere al inmenso aumento en el mundo de conversiones por la predicación del Evangelio.
Se refiere a la mayor difusión del Evangelio que se produciría bajo el ministerio de los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo, en comparación con los tiempos de su propio ministerio terrenal del Señor sobre la tierra. Por el libro de los Hechos de los Apóstoles, sabemos eso. Sabemos que así sucedió. No leemos de ningún sermón predicado por Cristo en el que se convirtieran más de 3,000 personas, se bautizaran y se añadieran a la iglesia en un solo día, como sucedió bajo el ministerio de los apóstoles en Hechos capítulo 2. De Cristo no leemos eso, pero de los apóstoles empoderados por el poder del Espíritu Santo sí lo leemos. En resumen, cuando el Señor dice que el que cree en Él mayores obras hará, significa más conversiones, más predicación del Evangelio fuera de las fronteras de Israel a todas las naciones del mundo. Queridos hermanos, una cosa es cierta: no hay mayor obra posible que la conversión de un alma por la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que una persona que está muerta en sus delitos y pecados, solo al oír que Cristo murió, resucitó y pagó su deuda en la cruz, sea resucitada espiritualmente, es el mayor milagro que podemos ver. La transformación de una persona, porque si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es. Así que en conclusión, en este pasaje tenemos una extraordinaria promesa con respecto a las obras que pueden hacer los cristianos respecto a la predicación y extensión del Evangelio sobre esta tierra. ¿Cómo puede alguien hacer obras mayores que resucitar muertos, caminar sobre las aguas o crear alimentos para miles de personas multiplicándolos? ¿Cómo puede ser eso?, nos preguntamos. Y la respuesta está en lo que el Señor dice al final del versículo 12 de nuestro texto. Dice: aún mayores obras hará, porque yo voy al Padre. ¿Qué dijo Cristo? Os conviene que yo me vaya. Por eso dice: harán mayores obras porque yo voy al Padre. Y Cristo dice más adelante: os conviene que yo me vaya, porque al ir al Padre, entonces Él enviaría ¿a quién? Al Espíritu Santo. El Señor iría al Padre, se sentaría a su diestra resucitado, glorificado y triunfante, llevando cautiva la cautividad, dando dones a los hombres redimidos para que hiciesen mayores obras que Él en el sentido de la extensión de su reino. Porque ningún hombre, hermanos, puede hacer obras mayores que el Señor en cuestiones de poder, como resucitar muertos. Solo el Señor lo puede hacer. Estas obras mayores no son mayores en poder milagroso, hermanos. Son mayores en alcance y en resultados, porque Cristo sería glorificado, enviaría el Espíritu Santo, porque comenzaría la expansión universal de la iglesia, porque el Evangelio sería predicado a todas las naciones del mundo, como Él mismo lo expresó en Mateo 28, 18 al 19. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y escuchen lo que dijo un ángel en la visión que tuvo Juan en Apocalipsis 14, versículo 6. Apocalipsis 14, versículo 6. Vaya conmigo allá. Dice Apocalipsis 14, verso 6:
vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aquí tenemos la visión de Juan, anunciando la predicación del evangelio eterno a todas las naciones. Dice Juan que vio volar en medio del cielo a un ángel que tenía el evangelio eterno. El evangelio, hermano, no es simplemente un concepto. El evangelio es el mensaje y la persona de Cristo y su obra redentora. Dice que ese ángel tenía el evangelio eterno. ¿Quién es el que tiene eternidad? La persona de Cristo. ¿Quién fue el que vino a predicar el evangelio? La persona de Cristo. ¿De dónde vino la persona de Cristo? Del cielo, del Padre. Y Él es eterno y coeterno con el Padre. Así que el evangelio eterno vino a este mundo para que fuera predicado a quienes, dice el texto, a los moradores de la tierra. Y a la iglesia se nos encomendó esta misión. Hermanos, esto es glorioso, para que fuera predicado a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¡Qué tarea tan inmensa que tenemos! Es un llamado a predicar universalmente el evangelio eterno de Dios. Así que cuando el Señor está diciendo esto, mayores obras hará, se está refiriendo a esta obra de la expansión del evangelio sobre la tierra. Yo quiero recordarles una cosa. Jesús nunca predicó fuera de Israel. Él nunca salió de las fronteras de Israel. Pero después de su ascensión en Pentecostés, Pedro predica un primer sermón y 3,000 personas se convierten en un día. ¿Qué es eso? El poder del evangelio, guiado ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Por eso Él les dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén. Y allí empezaron. 3,000 personas se convirtieron en un sermón. Se bautizaron y se añadieron a la iglesia y perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones y en la doctrina de los apóstoles. Después de este sermón, en Hechos capítulo 4, se convirtieron 5,000 personas más. Y luego miles y miles creerían en diferentes partes del mundo. El evangelio después llega a Asia, llega a Europa, llega a África y finalmente se extiende por el mundo entero. Eso que empezó con una pequeña semilla allí en Jerusalén, que nadie creía que podría tener tanto éxito hasta el día de hoy. Tú y yo estamos sentados aquí porque escuchamos el evangelio eterno de Dios y creemos que Cristo murió y pagó por nuestros pecados y que está escrito en este libro. Así que el milagro que nos ha convertido es el milagro de la muerte y resurrección de Cristo. Porque ¿qué es el evangelio según Primera de Corintios capítulo 15? Vaya conmigo allá, por favor. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 1 en adelante. Dice así. Primera de Corintios 15, 1 dice: mas además os declaro, hermanos, ¿qué cosa? El evangelio. ¿Ya todos están ubicados, hermanos? Ok, no quiero que se pierdan esto. Dice: además os declaro, hermanos, ¿qué cosa? El evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Aquí va a expresar qué es el evangelio: que Cristo
murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y después apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Ese es el Evangelio. Tiene 3 cosas mencionadas aquí. Dice el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo enseña a los corintios lo que recibió de Cristo. ¿Qué fue lo que recibió? Ese mensaje, esa evidencia, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Primera cosa, Cristo murió por nuestros pecados, ¿a dónde? En la cruz, conforme a las Escrituras. Segundo, que fue sepultado. Cristo literalmente murió y fue sepultado. Y tercero, que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Por eso el versículo 1 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Así que el evangelio es algo que se declara, es algo que se predica, es algo que se recibe, es algo en lo que se persevera y es algo que se retiene. Ese es el evangelio que tú y yo creemos. La vida, obra, muerte y resurrección de Jesucristo, que está sentado a la diestra de Dios. ¿Me hice entender, hermanos? Entonces, hermanos, el evangelio, este sencillo mensaje, pero profundo mensaje, está alcanzando el mundo entero. Se ha predicado en el mundo entero y aún falta mucho por ser alcanzado. Ese alcance nunca ocurrió durante el ministerio terrenal de Cristo. A esas obras es las que se refiere el Señor. No porque la iglesia sea superior a Cristo, sino por la obra de Cristo y el poder del Espíritu Santo obrando en los que creerían en Él. Sus poderosas y maravillosas obras de salvación llevan 2000 años y millones de personas han sido salvas por el poder del evangelio predicado. Porque agradó a Dios salvar a los hombres por la locura de la predicación ¿de qué? Del evangelio. Así que, ¿qué es el evangelio? Las buenas nuevas de salvación en Cristo. Muerte, sepultura y resurrección del Salvador conforme a lo que está escrito. Hermanos, cada vez, escuchen esto, cada vez, querida iglesia, que alguien predica fielmente el evangelio, cada vez que se predica un sermón bíblico, cada vez que se funda y se establece una iglesia bíblica, cada vez que un pecador nace de nuevo por la predicación del evangelio, cada vez que se difunde un sermón, Cristo sigue obrando esta promesa de obras mayores hecha a los apóstoles en el aposento alto y que ha alcanzado a la posteridad de creyentes. Leamos nuevamente el versículo 12 de nuestro pasaje. De cierto, es decir, les aseguro, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Amén. Queridos hermanos, no hay mayor obra posible que la conversión de un alma muerta en sus delitos y pecados por la predicación del evangelio. Lo repito,
Una persona puede hacer milagros, sanar enfermos, levantar paralíticos, pero los milagros no convierten a nadie. Lo que convierte al pecador muerto en sus delitos y pecados es el poder del evangelio predicado, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Habiendo considerado nuestro primer encabezado, ahora consideremos nuestro segundo encabezado. En segundo lugar, el pasaje de nuestro estudio nos muestra la llave de la promesa. Y esta llave es la oración. Versículos 13 y 14. Dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Nuestro Señor dice, tanto en el versículo 13 y en el versículo 14, que todo lo que pidiéremos al Padre en su nombre, Él lo hará. Estas palabras, hermanos, escúchenlo bien, son de gran ánimo para el sencillo, pero es importante deber de orar. Nosotros tenemos que recibir ánimo para ese sencillo pero importante deber y ejercicio que tenemos nosotros de orar a nuestro Señor. Son una fuente de consuelo para todo el que se arrodilla o inclina su corazón diariamente ante Dios y ora y eleva sus peticiones con fervor al trono de la gracia. Por débiles e imperfectas que sean nuestras oraciones y nuestros ruegos, mientras los dejemos en manos de Cristo y los elevemos en el poder del Espíritu Santo y con fe en su nombre, no se pronunciarán en vano. Tenemos un amigo en la corte celestial, un abogado, un intercesor, que es nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos al Espíritu Santo que toma nuestras oraciones y las presenta adecuadamente al Señor. Si le honramos haciendo llegar todas nuestras peticiones en su nombre, Él se ha comprometido a cumplir su palabra de que serán escuchadas. Pero tenemos que hacer una aclaración clara y precisa en este pasaje. El hecho de que el Señor diga en el versículo 13 y en el versículo 14 que todo lo que pidamos en su nombre lo haré, dice, y si algo me pidieres en mi nombre yo lo haré, no quiere decir que el Señor nos ha entregado un cheque en blanco o una tarjeta de crédito abierta para pedir y comprar lo que queramos. No es un cheque en blanco para poner la suma que usted quiera poner allí. A eso nos está refiriendo este texto. Aquí muchos sacan el texto fuera de contexto también. Todo lo que pidiereis, yo lo haré. No significa que Dios me dará cualquier capricho o cualquier deseo egoísta y avaro para satisfacer mis deleites carnales. Hermanos, todo lo que pidamos no incluye la fama, ni las riquezas y el dinero y la prosperidad mundanas. Estas cosas no son beneficiosas para el alma y nuestro Señor nos ama demasiado como para darnos lo que nos hace mal. En conclusión, se da por entendido por el contexto de las Escrituras que lo que pidamos será para el bien de nuestras almas y el bien de la iglesia y la extensión de su reino, y no un mero beneficio terrenal y egoísta de nuestro corazón. No, hermanos, el contexto de esta promesa es la misión de la iglesia.
es su establecimiento y la extensión del Evangelio sobre la tierra. La iglesia necesita recursos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pedirlos al Señor. La iglesia necesita sabiduría. Pidamos a Dios sabiduría para poder obrar. La iglesia necesita valentía y poder para predicar el Evangelio. Pidamos al Señor que nos dé denuedo y valentía para predicar su palabra. La iglesia necesita dirección para obrar. Pidamos al Señor dirección y guía para obrar rectamente en este mundo. La iglesia necesita santidad para ser la sal y la luz de esta tierra. Pidamos al Señor que nos dé santidad. Necesitamos paciencia, necesitamos amor los unos por los otros, amor por los perdidos. Pidamos al Señor esas cosas y el Señor nos lo dará, hermanos. No debemos dudar, hermanos, que si pedimos estas cosas el Señor nos lo dará. Y hay algo muy importante. Ciertamente el Señor iba por los sembrados y dijo: todos los sembrados están listos para la cosecha. Y le dijo a sus discípulos que pidiéramos al Padre, rogad al Padre que envíe obreros a su mies, porque a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Entonces, ¿en qué debemos centrar nuestras peticiones, hermanos? En orar para que Dios levante obreros aprobados que vayan a su mies a recoger la cosecha de almas que está lista para recoger. Así que la iglesia necesita obreros aprobados para predicar. Roguemos al Señor que envíe obreros aprobados a su mies. No debemos dudar que si lo pedimos en el nombre de Cristo, recibiremos todo lo que sea verdaderamente bueno para nuestras almas y el bien de la iglesia. ¿Qué significa pedir o orar en el nombre de Jesús? Porque esa también es una muy buena pregunta. Hermanos, no es una fórmula ni una frase mágica al final de cada oración para que Dios cumpla nuestros deseos. Porque muchos dicen, si yo digo al final en el nombre de Jesús, el Señor me va a responder. No es una frase mágica, no es una fórmula. Orar en el nombre de Jesús significa básicamente tres cosas. Significa, en primer lugar, orar reconociendo nuestra insuficiencia. Significa entender que el ser humano no tiene derecho propio ni méritos suficientes para acceder directamente al Padre debido a su pecado. Entonces tenemos que reconocer nuestra insuficiencia, nuestra pecaminosidad delante del Señor. Y por eso cuando vamos en nombre de Jesús significa orar, en segundo lugar, reconociendo que solo Cristo nos da acceso al trono de la gracia. El ser humano no tiene derecho propio ni méritos suficientes para acceder directamente al Padre debido a su pecado. Él va en el nombre y en los méritos perfectos de Cristo. Y en tercer lugar, significa orar con sometimiento a su voluntad. Yo no le impongo al Padre en el nombre de Jesús que cumpla lo que yo quiero. Yo me someto a la voluntad del Padre. Esto implica pedir cosas que honren y glorifiquen a Cristo, buscando que se haga la voluntad divina tal como enseñó Él en el Padre Nuestro. ¿Cómo inicia el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, hermanos, tres cosas significa orar en el nombre de Jesús. Orar reconociendo nuestra insuficiencia. Orar reconociendo que solo Cristo nos da acceso al trono de su gracia. Y orar reconociendo y sometiéndonos a su autoridad y a su señorío para que Él obre de acuerdo a su voluntad. Cristo dijo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa,
pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que cuando pedimos cualquier cosa que sea, Señor, si es tu voluntad, concédenos esto, o haznos esto. En fin, orar en su nombre significa orar conforme a su voluntad, no buscando nuestros intereses, no nuestros intereses, sino los intereses del Señor, dependiendo de los méritos de Cristo y no de los nuestros. Hebreos 4, versículos 14 al 16, dice así lo siguiente. Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué nos podemos acercar al trono de la gracia? Porque tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades y que pagó por nosotros en la cruz. Es interesante observar en el versículo 13 de nuestro estudio que el Señor Jesucristo dice en el verso 14 y 13, yo lo haré. No, Jesús no dice, el Padre lo hará. Dice, yo lo haré, dice en el versículo final del 14, yo lo haré. ¿Y qué nos enseña esto? Una afirmación de su deidad. El Hijo resucitado ejerce autoridad divina al responder las oraciones de su pueblo, actuando siempre en perfecta unidad con el Padre. Todo lo que pidieres, yo lo haré. Lo que pidas al Padre, yo lo haré. ¿Qué enseña eso? Deidad y perfecta unidad entre el Hijo, que es Dios, y el Padre, que es Dios. Pasemos a nuestro tercer punto. El propósito de la promesa. Versículos 13 y 14. Vosotros me versículos 13 y 14. Dice así. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Hermanos, nuestro texto en el versículo 13 nos dice que el propósito de las obras de los discípulos, que fueran mayores, ¿qué era? La gloria del Padre. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Toda respuesta, hermanos, a la oración tiene como meta revelar el poder, el amor y la bondad de Dios ante el mundo, manteniendo el mismo enfoque que tuvo Jesús durante su ministerio terrenal. Todo lo que nosotros hagamos siempre debe hacerse para la gloria de Dios y no para nuestra gloria. El texto dice claramente en el verso 13, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Cuál es la quinta sola de la Reforma Protestante? Solo la gloria de Dios que está ahí atrás. Hermanos, la gloria de Dios siempre ha sido el objetivo del Hijo de Dios y por consiguiente el objetivo de la iglesia. Si la gloria del Padre era el objetivo de Cristo y Cristo redimió a su iglesia, entonces el objetivo principal de la iglesia, ¿cuál es? La gloria del Padre a través de Jesucristo. No es nuestra comodidad, no es nuestra fama, no es el éxito. Todas las respuestas tienen un propósito mayor.
todo lo que el Señor responde a nuestro favor, todo lo que Él hace en favor de la iglesia, todos los bienes que Él hace en este mundo, tienen un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Glorificar al Padre. Juan 13:31 dice: entonces cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Jesús siempre glorificó al Padre. En Juan 17:4 él dijo: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. En Juan 17:5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y en Filipenses 2:9-11, Pablo dijo: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Así que ¿para qué existimos nosotros, hermanos? Para la gloria de Dios Padre en Jesucristo. Cristo sigue obrando hoy, querida iglesia. No abandonó su misión debido a su muerte y resurrección. La continúa por medio de su iglesia. Ningún creyente es insignificante delante del Señor. Somos instrumentos en sus manos. Dispóngase usted en las manos del Señor. Todo verdadero creyente participa de una o de otra manera en la expansión del reino de Dios, ya sea predicando, ya sea enseñando, ya sea orando, ya sea dando ejemplo, ya sea evangelizando, ya sea ofrendando, ya sea discipulando, sirviendo, ayudando en cualquier cosa. Pero todos somos instrumentos en las manos del Señor. La eficacia del ministerio entonces no depende de los hombres, sino depende de Cristo. No depende del carisma del predicador, ni del dinero, ni de la elocuencia del predicador, ni de la estrategia que se utilice. Depende del Señor resucitado, quien en su gracia y en su amor plació salvar a las almas por la locura de la predicación. Recordemos lo que Cristo dijo en San Juan 15, versículo 5. Él dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hermanos, la iglesia primitiva, escúchenlo bien, avanzó porque dependía constantemente de Dios y de Jesucristo en oración. Leemos en Hechos 1:14: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En Hechos 2:42 leemos: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En Hechos 6, versículos 3-4, los apóstoles dijeron: buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. La oración y el estudio de la palabra fue el medio ordinario por el cual Cristo fortaleció y dirigió a su pueblo, a su iglesia, desde el comienzo. Y ese ha sido el método hasta el día de hoy, y lo será hasta el día que Él regrese a esta tierra. Así que, hermanos, estamos llamados a orar fervientemente y a estudiar la palabra de Dios para ponerla en práctica en cualquier lugar donde nosotros estemos. Entonces, hermanos, que Dios haya hablado a sus corazones en este día y que usted entienda y comprenda
que tiene una promesa del Señor. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Amén. Colóquense de pie, hermanos, y vamos a orar al Señor. Padre bendito, muchas gracias por este tiempo de predicación y meditación en tu santa y gloriosa palabra. Tú conoces mi corazón y conoces el corazón de todos los hermanos que están aquí, aún de los que nos ven y están en estos momentos conectados por la internet. Oh, mi buen Señor, ayúdanos a despojarnos de todo peso y de pecado que nos asedia, para correr la carrera que tenemos por delante, Señor. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de sí, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra de Dios, triunfante y glorioso, porque llevó cautiva la cautividad y de allí dio dones a los hombres por el poder del Espíritu Santo, para que como iglesia cumpliéramos tu obra evangelizadora sobre esta tierra, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en Jesucristo. Cristo continúa su obra a través de su iglesia. Cristo continúa su obra a través del poder del Espíritu Santo obrando en nuestros corazones. Te agradecemos, Padre eterno. Te agradecemos por habernos salvado y hacer de nosotros instrumentos de bendición. Ayúdanos a entender que como iglesia dependemos de la oración y el poder del Espíritu Santo para cumplir tu misión sobre esta tierra. Tú respondes nuestras oraciones, Señor, hechas conforme a tu santa y a tu perfecta voluntad. Todo tiene un propósito supremo, y es que el Padre sea glorificado en el Hijo a través de la predicación del Evangelio eterno que debe predicarse a toda nación, pueblo, tribu y lengua. Oh Señor, ayúdanos a vivir para tu gloria. Perdona nuestra negligencia, nuestra pereza. Señor, ayúdanos a abrir nuestros labios con sabiduría para poder proclamar el Evangelio de tu salvación, porque es lo único que trae vida, esperanza, consuelo y eternidad después de esta muerte y de esta vida que tengamos que enfrentar sobre esta tierra. Señor, tú conoces los corazones que están acá y sabes si hay alguien que no te conoce, si hay alguien que no ha rendido su vida, arrepentido a ti. Tócale su conciencia, Señor. Atráelo a los pies de la cruz, reconociendo sus pecados y pidiendo perdón por ellos, porque solo a través de tu Hijo Jesús podrá ser salvo. Convierta, Señor, a los que no te conocen. Toca su conciencia y perdona sus pecados y ábrele los ojos de su entendimiento para que puedan ver la gloria de Cristo. Salva las almas, Señor, y a los que ya te conocemos afirma nuestra fe para seguir caminando hasta el último día de nuestra existencia sobre esta tierra. Te lo pedimos, glorioso Dios, en el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con acción de gracias. Amén y amén.